Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 10 al 16 de abril. Nuestra clase se titula Tú eres el Cristo. Y vamos a estudiar los capítulos del libro de Mateo del 15 al 17 y del libro de Marcos del 7 al 9. Vamos a repasar, hermanos, lecciones muy especiales e importantes en nuestras vidas. Una es que un testimonio de Jesucristo se recibe mediante revelación. Vamos a hablar cosas muy importantes acerca de la revelación. También que las llaves del sacerdocio son esenciales para nuestra salvación. Y que cuando procuramos aumentar nuestra fe, comenzamos con la fe que ya tenemos. Aquí vamos a analizar relatos muy importantes, hermanos, y aprender lecciones y detalles que muchas veces se nos escapan. Yo misma me doy cuenta que cuando estudio las Escrituras, entiendo mucho más de lo que pude entender la última vez. Por eso siempre nos dicen que leer la palabra de Dios es algo fascinante, porque además de obtener conocimiento y sabiduría, es increíble como cada vez que las leemos descubrimos y sentimos algo nuevo. Ahora mismo acabamos de celebrar la resurrección de nuestro Salvador durante la Semana Santa. No subí ningún video para entonces porque la clase tenía un compendio de varias escrituras acerca de la Pascua de Resurrección, que era como se titulaba la clase. Y pues como estamos realizando aquí los videos referentes al Nuevo Testamento, eso es parte del Nuevo Testamento, evidentemente, pero estoy llevando un orden de los libros tal como lo venimos estudiando. También tuvimos la conferencia general, que espero que haya sido de gran provecho absolutamente para todos, porque realmente recibimos unos mensajes muy especiales y muy importantes y muy fuertes para nuestras vidas. Vamos a comenzar entonces con esta lección, hermanos, que tiene numerosos detalles y vamos a leer muchas cosas, sobre todo del libro de Jesús el Cristo, que se los mencioné en la clase anterior. Ese libro es muy especial y aunque es bastante gordo, es del Elder Talmage y muchas veces le tenemos miedo al grosor que tienen. Imagínense, miren lo grueso y gordo que es, pero es un libro muy hermoso que tiene muchísima información. Si pueden adquirirlos, les será de gran ayuda para estudiar el Nuevo Testamento. Vamos a leer cosas allí bien importantes. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 15 de Mateo, que dice: escribas y fariseos discuten con Jesús. Él sana a la hija de una mujer gentil y alimenta a 4,000 personas. No mencionan allí que se acercaron a Jesucristo los escribas y los fariseos. Ellos siempre estaban pendientes, estaban como espiando al Salvador. Estaban tratando de conseguir la manera de poder destruirlo, de poder poner sobre él alguna infracción, por decirlo de alguna manera, o alguna falta lo suficientemente grave como para que ellos pudieran sacarlo del paso. Y siempre estaban muy al pendiente donde quiera que estaba el Salvador. Pero decimos escribas y fariseos y nos podemos preguntar, ¿pero quiénes son los escribas? ¿Quiénes son los fariseos? Eran personas muy influyentes en esa época antigua. Los escribas tenían, entre comillas, vamos a decirlo de esta manera, un conocimiento muy profundo de las escrituras. Y ellos tenían como una sabiduría especial y una categoría especial que se les había dado. Ellos eran una autoridad en esto y tenían un poder muy grande. Incluso lo que ellos decían, aún contradiciendo las cosas que estaban en las escrituras,
se consideraban como que eran correctas. Ellos siempre discutían todo lo que el Salvador hacía, al igual que los fariseos. Y muchas veces andaban juntos, los fariseos y los escribas. Y siempre juntos, unidos, para tratar de buscar esa falta en el Salvador. Tenemos entonces que en el capítulo 15 nos mencionan que los escribas y los fariseos le hicieron un reclamo al Salvador y a sus discípulos. Ellos le reclamaron al Salvador que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, que por qué ellos no estaban cumpliendo con la tradición de los ancianos, que eso estaba establecido. Vamos a leer primero los versículos y luego vamos a mencionar algunos detalles con respecto a esto. Y dice lo siguiente: cuando ellos le hicieron ese reclamo al Salvador, el Salvador les dijo, respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos le hicieron un reclamo al Salvador y el Salvador les respondió con esta pregunta. Antes de ahondar un poco más en esto, para que vayamos llevando un orden, voy a hacer mención acerca de esto de los lavamientos de manos para que lo entendamos. En esa época antigua sabemos que las condiciones higiénicas no eran las mejores. En principio, los rollos de escrituras antiguas, que era como estaban antes, eran, como les digo, eran propensos a tener contactos con animales, como por ejemplo las ratas, los ratones. Y todo eso trae infecciones y enfermedades. Entonces, cada vez que se abrían las escrituras, las manos quedaban impregnadas de todas estas cosas que eran dañinas. Se estableció entonces que se debían lavar las manos cada vez que se tocaban las escrituras. Eso fue establecido por los rabinos en esa época. Esa era la tradición establecida por los ancianos, lo que mencionaban los escribas. Pero tenemos que entender que cuando los escribas y los fariseos reclamaban esto al Salvador, ellos no veían el hecho de no lavarse las manos solamente desde el punto de vista higiénico. Ellos habían convertido esto en un ritual de purificación, no corporal, sino espiritual. Para ellos, cuando no se lavaban las manos antes de comer, ellos consideraban que el tener las manos sucias ensuciaba los alimentos. Y al ensuciar los alimentos, también al consumirlos, se ensuciaba el espíritu. Ellos veían en eso un ritual y una tradición que había que cumplirla. Unían no era la higiene a lo que ellos más se dirigían, sino a una purificación y a un ritual que tenía que realizarse. Evidentemente habían condiciones higiénicas que requerían hacer esto, pero ellos no iban por ese camino, para que entendamos bien el por qué ellos puntualizaban tanto en eso. Para ellos eso era un ritual de purificación. No se podía contaminar los alimentos. Había que cumplir antes con estos lavamientos. Incluso no era simplemente un lavado de manos sencillo y corriente. Eran incluso varios. Y a veces se hacían hasta de formas distintas de acuerdo a una ocasión determinada. Sabemos, como hemos dicho en otras clases, que ellos eran sumamente estrictos en todos estos procesos. Entonces, habiendo dicho esto, al ellos reclamárselo al Salvador, el Salvador les dijo lo siguiente:
¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, ciertamente morirá. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no tiene que honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ellos con esas tradiciones y esos rituales, ellos incluso abandonaban la ley de Dios, pero según ellos estaban cumpliendo perfectamente con todo. En el libro de Marcos tenemos un poquito más de detalles con respecto a esto y nos hablan de algunos puntos específicos. No vamos a ahondar mucho en todos esos detalles que en el libro de Marcos se repiten y que están en el libro de Mateo, evidentemente por razones de tiempo. Pero yo siempre les recomiendo que aunque ustedes vean como una repetición del relato, lo lean igualmente, porque siempre hay detalles adicionales y muchas veces cosas que no hemos leído en el libro de Mateo, como por ejemplo este tema de esa manera en la que ellos se escapaban o se soltaban de las obligaciones con sus padres. Voy a hacer mención de una vez para que no nos perdamos, ya que estamos en ese relato. En el libro de Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 11, nos hablan del vocablo corbán. Vamos a ver lo que significa ese vocablo. Significa un presente o sacrificio a Dios, y su uso permitía que el hombre tomase un voto para evitar o aceptar cualquier obligación. De este modo el individuo podía decir, hago voto con Dios, o más bien es corbán para mí, abstenerme de vino por cierto tiempo. También podía decir, para mí es corbán la hospitalidad de este o de aquel individuo. Podían rehusar ayudar a sus padres diciendo, para mí es corbán no ayudar a mis padres por algún tiempo. En esta forma, el intento de tales leyes como honrar a tu padre y a tu madre quedaba frustrado. El Salvador reconocía esto y castigó a los fariseos y escribas por evitar las obligaciones legítimas en esta forma. Esto del corbán, ellos lo manejaban de una forma muy hábil. En el uso de este vocablo, ellos tenían muchas maneras en las cuales se podían librar de obligaciones que establecía el Señor incluso por mandamiento, como honrar a su padre y a su madre, lo cual implicaba ayudarlos y prestarles socorro, y ellos tenían en el corbán ciertas maneras en las cuales se podían librar de eso, porque ellos podían decir, como hemos mencionado antes, el dinero que tengo, los recursos que tengo son corbán, y al decir eso era como si los tuvieran consagrados a Dios, pero en realidad no estaban obligados completamente a entregarlos. Ellos podían retenerlos incluso por el tiempo que quisieran, inclusive hasta el final de sus vidas. Y sin embargo, no se veían obligados a ayudar a sus padres solamente al establecer, según ellos, que eso lo tenían ellos en corbán, o sea, supuestamente dedicado a Dios. Por eso el Salvador los llamó hipócritas, como vamos a ver ahora, porque ellos querían ejercer un dominio y una presión y una obligatoriedad a todas esas leyes y a todos esos rituales que según ellos correspondían a las leyes de Dios, cuando en realidad se estaban frustrando el cumplimiento de los mandamientos. Vamos a leer lo que contestó el Salvador. Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí.
En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque realmente todos esos rituales y todas esas cosas del corbán, del lavamiento de manos, todas esas obligatoriedades que ellos establecían eran mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Y llamando hacia sí a la multitud les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso contamina al hombre. Los fariseos evidentemente y los escribas se ofendieron muchísimo con estas palabras, porque él estaba contradiciendo las tradiciones de los ancianos. Ellos estaban, el Salvador estaba contradiciendo la palabra de ellos y eso no se podía hacer en esa época. Y además los estaba alejando, por decirlo de alguna manera, del respeto que el pueblo le tenía a ellos, que le obedecían en todas esas cosas. Entonces, el Salvador dijo, porque sus discípulos le mencionaron que los escribas y los fariseos estaban muy ofendidos, y el Salvador dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Quiénes son las plantas que serán desarraigadas? Todos esos ministros que llevaban verdades falsas. Y digo verdades falsas porque ellos las ponían como verdades cuando realmente no lo eran, obligando con todos estos rituales que solamente llevaban a alejarse de los verdaderos mandamientos de Dios. Todas estas cosas y esas personas que seguían estas leyes y que trataban de desviar a otros a través de ellas iban a ser desarraigados. Y el Salvador dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, Pedro les pidió al Salvador que les explicara, porque él lo tomó como una parábola todo esto que les estaba diciendo el Salvador acerca de que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Y el Salvador, asombrado, le dijo: ¿todavía estáis sin entendimiento? Y les explicó lo siguiente: ¿no entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Es decir, ciertamente y biológicamente, hermanos, lo que entra en nuestra boca tiene un periodo determinado dentro de nosotros y luego lo vamos a expulsar. Una vez que el organismo absorbe los nutrientes o lo que requiere de eso, es expulsado. Tiene un periodo determinado de duración dentro de nosotros. Evidentemente muchos dirán: sí, pero se pueden producir enfermedades y podemos ser perjudicados, sí, pero eso es desde el punto de vista biológico. Recordemos que aquí tenemos un entorno espiritual y los fariseos y los escribas querían puntualizar de que el no lavarse las manos y no seguir esos rituales, al llevar esa impureza a los alimentos, dañaban el espíritu, y eso no es cierto. Entonces el Salvador dijo: lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esto es bien importante lo que explica el Salvador, hermanos. Recuerdo que en una oportunidad, en una clase, hablamos de lo importante que eran los pensamientos, la pureza en los pensamientos. Por eso siempre nos puntualizan que es muy importante que mantengamos la virtud en nuestros pensamientos. Muchas veces, como dije en esos momentos en los que hablamos de eso en otras clases, muchas personas mencionan: sí, yo lo pienso, pero no lo hago. Como no lo hago, no peco.
Hermanos, recordemos que lo que los demás no ven en nuestra mente, el Señor sí lo ve. Y además, todo aquello que se contiene en nuestros pensamientos no tarda absolutamente nada en llegar a nuestros corazones y en salir de nosotros a través de palabras obscenas, a través de ofensas, a través de toda aquella palabra que hiere y puede destruir a otras personas, así como también causar mucho daño de muchas maneras, así como también puede salir en forma de actos abominables que nos alejan de la virtud y de la cercanía que podamos haber logrado con nuestro Padre Celestial. Es algo en lo que debemos tener muchísimo cuidado. Y siempre por eso nos recomienda que mantengamos puros nuestros pensamientos, que no es solamente un comportamiento externo, sino que hay que mirar y mantener limpio también nuestro interior. Yo quiero leerles algunas cosas con respecto a esto que son bien importantes. Y dice lo siguiente: no es suficiente ser limpio físicamente. Hay una ley eterna ordenada por Dios mismo desde antes de la fundación del mundo, y es que todo hombre segará lo que haya sembrado. Si nuestros pensamientos son malos, nuestra lengua pronunciará palabras sucias. Si hablamos palabras perversas, terminaremos haciendo obras de maldad. Si nuestra mente está centrada en lo carnal y en los males del mundo, entonces la mundanidad y la injusticia nos parecerán la manera normal de vivir. Si meditamos en nuestra mente las cosas relacionadas con la inmoralidad sexual, pronto pensaremos que todos son inmorales y sucios. Y esto romperá la barrera que nos separa del mundo. Y así es con toda insana, sucia, impura e impía conducta. Y así es que el Señor dice que el que odia y juzga como una abominación, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El Señor odia todo esto. Él odia y juzga como una abominación el corazón que maquina pensamientos inicuos. Tenemos también, hermanos, que por otra parte, si tenemos presente en nuestro corazón las cosas de la justicia, seremos justos. Si la virtud engalana nuestros pensamientos incesantemente, entonces nuestra confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y Él a su vez hará llover rectitud sobre nosotros. Podemos leer sobre esto en Doctrinas y Convenios 121, 45. Verdaderamente, como dijo Jacob, ser de ánimo carnal es muerte y ser de ánimo espiritual es vida eterna. Segundo de Nefi 9:39. Y como dijo Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, del 7 al 8. Y también dijo: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, nos dice Proverbios 23:7. Esto es una verdad eterna. Nuestros pensamientos reflejan nuestro carácter y el grado de pureza interior que hemos logrado durante nuestro breve pasaje por esta tierra. Entonces, al aprender a controlar sus pensamientos y deseos,
Ustedes experimentarán una pureza interior que les permitirá participar de los poderes del cielo. Y nos recomiendan leer Doctrinas y Convenios 121, como mencionamos antes, los versículos 45 y 46. Continuando entonces, nos hablan del relato de una mujer cananea que se acerca a Jesús pidiendo ayuda desesperadamente por su hija. Y nos dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos alrededores, clamaban diciéndole, Señor, hijo de David. Fijémonos en sus palabras, hermanos. Ella no dijo Señor, Señor simplemente, ella dijo Señor, hijo de David. Allí nos damos cuenta que esta mujer, aunque era cananea, recordemos que para los judíos, entre las personas más despreciables y más pecaminosas que habían, estaban los cananeos, que eran paganos, considerados paganos, y realmente eran considerados para los judíos lo peor que había. Sin embargo, esta mujer sabía que Jesucristo era el Mesías y lo reconoció al decirle hijo de David. Le dijo, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Nos dicen que el Salvador no respondió inmediatamente. Y sus discípulos se acercaron diciéndole que la despidiera porque la mujer iba gritando, iba implorando detrás de ellos constantemente. Y Jesús le respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Salvador menciona eso? ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? Se refiere a los judíos. Tenemos que tener en claro que en un principio, como nos dice aquí el manual, Jesucristo se refiere en este caso es a los judíos cuando habla de las ovejas perdidas. Recordemos que el Evangelio debía ser ofrecido a los judíos antes que a los gentiles en ese momento del ministerio del Salvador. El ministerio terrenal de Cristo era con Israel y no con otras naciones. Su don de sanidad para con esta persona, refiriéndose específicamente a la mujer, o con cualquier otra de origen gentil, ocurrieron por una dispensación especial a causa de su gran fe. Y esa gran fe la estaba demostrando esa mujer, y esto nos lo explica McConkie. Entonces, nos menciona aquí lo siguiente. Nos dice que ella vino y se postró ante el Salvador. Ellos llegaron a un lugar y ella fue y seguía constantemente detrás del Salvador. Y dice que se postró ante él y le dijo, Señor, socorredme. Y respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Por eso les expliqué antes a quién se refería el Salvador y dónde estaba centrado el ministerio terrenal del Salvador, hacia llevar el Evangelio a los judíos primero, que era lo que había estado establecido. Esto no significa que el Salvador no quisiera a ninguna otra persona, y ayudó a muchas personas aún cuando no eran judías. Pero para entender este relato tenemos que tomar en cuenta lo que hemos explicado. El Salvador le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Para los judíos, los gentiles eran como perros. Los que no eran judíos eran como perros, eran como algo distinto, diferente y aparte a ellos. En este caso, el Salvador utiliza la palabra perrillos, refiriéndose más al hecho de perros, pero de un punto de vista de un perro como una mascota doméstica, como una mascota familiar que podía entrar a casa.
que es el significado que tiene una mascota doméstica, que puede entrar a la casa, que puede recibir algunos beneficios dentro de ese hogar. Entonces, ella le dijo, sí, Señor. Ella comprendió perfectamente las palabras del Salvador y le dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sanada desde aquella hora debido a la gran fe que tenía esta mujer. Ella entendió las palabras del Salvador y debemos darnos cuenta de que ella sabía que Él era el Mesías. Y como mencionábamos antes en lo que leímos acerca de las ovejas perdidas, por una dispensación especial y a causa de su gran fe, el Salvador también ayudaba a estas personas como esta mujer, aunque no pertenecían exactamente a los judíos. Él no se refería a ellos cuando se refería a sus ovejas perdidas. Entonces, tenemos allí varios versículos que explican otra cosa, que es cuando Jesús alimenta de nuevo a muchas personas con muy poca comida, que era lo que se tenía. No mencionan que ellos partieron y subieron al monte. Y nos dice que mucha gente iba con ellos, ojos, ciegos, muchos iban buscando la misericordia del Señor porque sabían que Él podía sanarlos. Y se maravillaban, como nos dicen aquí, de todas las cosas que hacía el Salvador. Y Él les dijo, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y no quiero que ellos se vayan en ayunas, mencionaba el Salvador. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿y dónde conseguimos tanta comida? Ellos sabían que ya el Salvador había hecho un milagro, pero ellos no se atrevían a decirle, Señor, tú puedes alimentarlos. Simplemente le mencionaron que de dónde podían ellos sacar tanta comida. Y Jesús les dijo de nuevo, yo les recomiendo que recuerden lo que explicamos acerca de este maravilloso milagro en la clase anterior. Jesús les dijo, les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y entonces dice que el Señor los tomó, los partió, Él dio gracias por ellos, todo igual que en el relato anterior que nosotros habíamos tratado en la clase anterior. Y dice que comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró de los pedazos recogieron 7 cestas llenas. Y habían 4,000 personas o más. Y los que comieron se fueron. Dicen 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y entonces, una vez despedida la gente, Jesús subió a la barca y se fue a la región de Magdala. En el capítulo 16 nos dice, Jesús previene contra la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y Pedro testifica que Jesús es el Cristo. Y se le prometen las llaves del reino. Jesús predice su propia muerte y su resurrección. Aquí mencionan cómo los fariseos y los saduceos, para tentarle, le pedían al Salvador señales. Esto lo hemos visto en otros capítulos también, en otros versículos. Ellos no se conformaban con todas las maravillas que el Salvador estaba haciendo. Ellos exigían otras señales. Y entonces el Salvador les dijo lo siguiente: hipócritas, que sabéis discernir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no las podéis discernir. Porque ciertamente ellos miraban al cielo y decían, pues el sol está de esta manera, las nubes están de esta manera, va a llover, no va a llover, va a haber sequía. Sin embargo, las señales de los tiempos, la venida del Mesías, ellos no las sabían interpretar. Por eso el Salvador les dice hipócritas. Y dice, la generación mala y adúltera busca señal, pero señal no le será dada,
sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Si nosotros vamos a la nota al pie de página para que recordemos lo que significa la señal de Jonás. En Jonás 1:17 nos dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y en Mateo 12:40 nos dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal de Jonás, para que entendamos estas palabras. Y dice: dejándolos, se fue. Entonces, dice que ellos fueron a embarcarse, y los discípulos se olvidaron de llevar pan para poder comer durante el camino. Entonces Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos se preocuparon y se asustaron y murmuraron: ay, pues eso es que se ha dado cuenta de que no hemos traído pan para el camino. Pero Jesús no se refería al pan que ellos no habían llevado. Jesús no se refería físicamente a un pan. Entonces nos dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué no pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Les dice hombres de poca fe porque ellos han visto ya los milagros del Salvador. Y aunque allí no hubiera pan, ellos no iban a morir de hambre. Lo que el Salvador se estaba refiriendo como a la levadura de los fariseos y los saduceos no era con respecto a pan físicamente, sino a las mentiras, a las tradiciones falsas y a todas esas tradiciones, esas costumbres que ellos tenían establecidas y que fácilmente podían contaminarlos si ellos se dejaban llevar por ellos. Por eso el Salvador les mencionaba que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Y les dijo: ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Es lo que hemos mencionado. ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista y otros Elías. Recordemos que Herodes, al mandar a quitarle la cabeza al profeta Juan el Bautista, él no quería hacerlo, pero se dejó llevar por, recordemos la historia, la hija de Herodia, de su esposa, que lo sedujo, y él le ofreció darle algo, cualquier cosa que ella deseara, y ella, persuadida por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes quedó como muy sentido por eso y atemorizado, porque él sabía todo lo que hacía Juan el Bautista. Entonces, al ver todo lo que hacía el Salvador, Herodes estaba confundido y se pensaba que de alguna manera Juan el Bautista había resucitado en el Salvador. Por eso los discípulos decían: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas, porque no solamente tenían temor de que hubiera resucitado a Juan el Bautista, sino también otros profetas en el Salvador. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué testimonio tan hermoso, hermanos, como el nombre de la clase: tú eres el Cristo. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a analizar esto, hermanos, estas palabras y este testimonio tan fuerte de Pedro que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo les voy a leer, porque no quiero que se me pase absolutamente nada, porque el análisis que hace el Elder Talmage en el libro de Jesús el Cristo, de estas palabras, es muy importante. Yo sé que todos no tenemos este libro, y algunos los tenemos y tenemos un poco de temor, como dije antes, del grosor que tiene. Por eso, discúlpenme que voy a leer una cantidad bastante respetable, y si se aburren paran el video y luego continúan, pero creo que es muy importante que escuchemos lo que nos dice aquí acerca de estas palabras y este testimonio de Pedro. Y nos dice lo siguiente: con profunda solemnidad y a manera de prueba introspectiva, para la cual se había estado preparando inconscientemente a los 12 durante muchos meses de íntimo y privilegiado compañerismo con su Señor, Jesús les preguntó directamente: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo por todos, pero más particularmente testificando de su propia convicción, Pedro expresó la gran confesión con todo el fervor de su alma: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No fue una reiteración de una simple creencia, ni la proposición de un resultado que había descubierto tras un procedimiento mental, ni tampoco la resolución de un problema laboriosamente analizado o un juicio basado en la consideración de evidencias. Habló con el conocimiento seguro que no admite irresolución, y del cual la duda y las reservas se encuentran tan distantes como el cielo de la tierra. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El conocimiento de Pedro, que a la vez era el de sus hermanos, fue distinto de todo lo que el hombre puede descubrir por sí mismo. Fue una otorgación divina comparada con la cual la sabiduría humana es necedad y los tesoros de la tierra como la escoria. Continuando sus palabras, al apóstol principal Jesús le declaró: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por medio de revelación directa de Dios, Pedro supo que Jesús era el Cristo, y sobre la revelación, semejante a una roca de fundamento inflexible, habría de ser edificada la iglesia de Cristo. Aunque descendieran torrentes, azotaran las olas, soplaran los vientos, y todos juntos dieran con ímpetu contra aquella estructura, no caería ni podría caer, porque estaría fundada sobre la roca. ¿Cuál es esa roca? La roca de la revelación. Y aún los poderes del infierno impotentemente intentarían prevalecer contra ella. Solo por revelación pudo o puede ser edificada y sostenida la iglesia de Jesucristo,
y la revelación por fuerza requiere reveladores, por conducto de quienes se puede dar a conocer la voluntad de Dios en lo que a su iglesia respecta. El testimonio de Jesús llega al corazón del hombre en calidad de don de Dios. Fue este principio el que el maestro inculcó en sus enseñanzas en Capernaum, a saber que nadie podría venir a él si no fuera conducido por el Padre. Aquí tenemos la explicación de sus palabras. El testimonio de nuestro Salvador solo lo podremos tener por revelación, por conducto de nuestro Padre Celestial. En la promesa del Señor de dar a Pedro las llaves del reino de los cielos, está comprendido el principio de la autoridad divina en el santo sacerdocio y la comisión de la presidencia. En la literatura judía no es fuera de lo común referirse a las llaves como una figura simbólica de poder y autoridad. Y así como se entendía perfectamente en esa época, también es de uso generalmente corriente en la actualidad. En igual manera eran comunes en aquellos días, como lo son ahora, las analogías de atar y desatar, para indicar hechos oficiales, particularmente con relación a funciones judiciales. La presidencia de Pedro entre los apóstoles se manifestó abundantemente y fue generalmente reconocida después que llegó a su fin la vida terrenal de nuestro Señor. De modo que fue quien habló por los 11 en la reunión en la cual se eligió al sucesor del traidor Iscariote, el que tomó la palabra por sus hermanos al tiempo de la conversión pentecostal, el mismo que abrió las puertas de la iglesia a los gentiles y durante todo el período apostólico descolló su posición como director. La confesión mediante la cual los apóstoles afirman su aceptación de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es evidencia de que efectivamente poseían el espíritu del santo apostolado, mediante el cual se convirtieron en testigos particulares de su Señor. Sin embargo, no había llegado el momento de una proclamación general de su testimonio, ni llegó sino hasta después que Cristo hubo salido de la tumba como personaje resucitado e inmortal. Por lo pronto se les recomendó que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. La proclamación de Jesús como el Mesías, particularmente por boca de los apóstoles, a quienes se conocía públicamente de ser sus discípulos y compañeros más íntimos, o una asunción formal del título mesiánico por parte de él, habría agravado la hostilidad de los oficiales eclesiásticos. Evidentemente, cada vez que Jesús hacía algo que a los oficiales eclesiásticos, es decir, los escribas, los fariseos y todas esas personas que ostentaban el poder en esa época, ellos ya hemos visto lo enojados y la hostilidad tan grande que había contra el Salvador. Si ellos declaraban de esta manera que Jesús era el Cristo, eso lo único que haría sería aumentar esas hostilidades hacia peor. Entonces tenemos que esto habría agravado la hostilidad de los oficiales eclesiásticos, la cual ya se había convertido en una seria interrupción, cuando no en una amenaza efectiva, al ministerio del Salvador, y fácilmente podrían haber provocado levantamientos sediciosos contra el gobierno político de Roma. El hecho de que la nación judía no estaba preparada para aceptar a su Señor parece haber constituido otra razón más profunda para la recomendación impuesta a los 12. Escuchen esto con mucha atención, hermanos. El Salvador también nos dice aquí que le dio esa recomendación a sus 12. También desde el punto de vista de la misericordia a su pueblo. Ellos no estaban preparados para reconocerle. Y entonces dice, si el pueblo lo rechazaba por carecer de este conocimiento,
vendría sobre él un grado menor de culpabilidad que si lo menospreciaran sin ninguna excusa. La misión particular de los apóstoles en una época entonces futura sería proclamar a todas las naciones que Jesús era el Cristo crucificado y resucitado, como testigos especiales de Cristo. ¿Qué nos suena eso, hermanos, hoy en día? ¿Dónde hemos escuchado eso? El quórum de los 12 apóstoles, ¿verdad? Son testigos especiales de Cristo, como lo fueron estos primeros apóstoles. Sin embargo, desde el día de la confesión de Pedro, Jesús instruyó a los 12 más plenamente y con mayor intimidad respecto a los futuros acontecimientos de su misión, y particularmente en lo que se concernía a su muerte señalada. En ocasiones anteriores se había referido a la cruz en presencia de ellos, así como a su muerte, a su sepultura y ascensión próxima. Pero en cada uno de estos casos lo hizo en un sentido figurado, hasta cierto punto. Y si acaso le entendieron, lo hicieron de una forma seguramente imperfecta. Desde ahora en adelante, sin embargo, comenzó a mostrarle, y con frecuencia y subsiguiente a explicaciones claramente, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro quedó pasmado al oír esta inequívoca declaración, y cediendo al impulso discutió con Jesús, o como lo expresan dos de los evangelistas, comenzó a reconvenirle, al grado de decirle: de ninguna manera esto te acontezca. Él no quería que le pasara nada al Salvador, él no quería que le mataran. El Señor se volvió a él con esta reprensión severa: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Le dijo Jesús con mucha severidad a Pedro. Las palabras de Pedro fueron dirigidas al elemento humano de la naturaleza de Cristo. Y esta insinuación de que faltara su cometido, del hombre que tan distintamente había honrado pocos momentos antes, hirió los sensibles sentimientos de Jesús. Pero vio principalmente como ven los hombres. Pedro vio principalmente como ven los hombres. Él miraba el sufrimiento del Salvador físicamente, no entendiendo sino en forma imperfecta los propósitos más profundos de Dios. Aun cuando merecida, la reprensión administrada fue muy severa. La imprecación: quítate delante de mí, Satanás, fue la misma que se dirigió al propio tentador que había intentado seducir a Jesús de su sendero elegido. Y nos puede sonar bastante fuerte, ¿verdad? Esas palabras que el Salvador tuvo hacia Pedro. Y la provocación en ambos casos fue similar en algunos aspectos. La tentación de eludir el sacrificio y el sufrimiento, aun cuando esta era la manera requerida para redimir al mundo y seguir un camino que fuera más cómodo para el Salvador y de menos sufrimiento. Por eso el Salvador se ofendió tanto. Las duras palabras de Jesús muestran la profunda emoción causada por el destinado esfuerzo de Pedro de aconsejar, si bien no tentar a su Señor. Además de los 12 que se hallaban inmediatamente próximos a la persona del Señor, habían otros cerca de allí. Y parece que aún hasta en estos lugares remotos, muy distantes de los límites de Galilea, donde había una población pagana con la cual, sin embargo, se habían mezclado muchos de los judíos, el pueblo se congregó alrededor del Maestro. A esta gente y a los discípulos él les dijo, que es lo que tenemos aquí al final de los versículos de este capítulo de Mateo que estamos estudiando, el 16. Dijo: el que quiera salvar su vida a costa del deber, como Pedro acababa de sugerir que Cristo hiciera, ciertamente la perdería en un sentido peor que el de la muerte física. Mientras que por otra parte, aquel que estuviese dispuesto a perder todo
aún la propia vida en la causa del Señor hallaría la vida que es eterna. Tenemos entonces aquí, hermanos, un análisis muy profundo y muy fuerte con respecto a estas palabras y a este testimonio tan hermoso, pero también tan especial y tan fuerte que tuvo Pedro acerca del Salvador. Y a su vez nos explica también, para que no haya esa confusión, cuando el Señor dice: te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. No es sobre Pedro como persona, sino sobre la roca de la revelación. Entonces nos dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, como hemos leído antes. Hay cosas allí, hermanos, que es muy importante que nosotros tengamos en claro. Entre esas cosas tenemos: ¿qué es la llave del reino de los cielos? Estas llaves incluyen el poder de sellar. Esto es el poder de unir y sellar en la tierra en el nombre del Señor y mediante su autorización, y de lograr que eso sea ratificado en el cielo. De este modo, si Pedro efectuaba el bautismo mediante la autoridad del poder de sellar, prometido a él aquí, esa ordenanza sería plenamente vigente y válida cuando la persona por la cual se efectuó pasara a los mundos eternos, y le daría entonces la admisión en el cielo. Recordemos que una de las lecciones que tenemos en la clase, hermanos, es que las llaves del sacerdocio son esenciales para nuestra salvación. Además, si Pedro usaba estas llaves del sellamiento para efectuar un casamiento, entonces los que así eran unidos en un matrimonio eterno, en un matrimonio eterno, y continuarían como marido y mujer para siempre. Una vez alcanzado su cielo futuro, se encontrarían unidos en esa unidad familiar tal como estaban en la tierra. Esto nos lo explica McConkie en Doctrina Mormona. Entonces, podemos preguntarnos por qué Pedro, Santiago y Juan fueron apartados para recibir los privilegios, las llaves y las bendiciones especiales. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a responder esto y luego también vamos a leer los versículos respectivos. Nos dice: solamente ellos habían sido testigos de cómo había sido levantada la hija de Jairo de su lecho de muerte. Recordemos esa historia. Solamente ellos habían contemplado la gloria y la majestad de Cristo transfigurado, que lo vamos a ver ahora mismo. Solamente ellos recibieron de él y de Moisés y Elías el profeta las llaves del reino, prohibiéndoseles contar a los otros 12 acerca de estos acontecimientos trascendentales hasta después de la resurrección de nuestro Señor. Solamente ellos fueron llevados a un lugar en el Getsemaní donde pudieron contemplar la agonía del Salvador, al tomar sobre sí los pecados del mundo. Ellos fueron los que visitaron a José Smith y a Oliverio Cowdery en esta dispensación para conferir el sacerdocio y las llaves. Eso lo tenemos en Doctrinas y Convenios 27, versículos del 12 al 13, y en 128, versículo 20, para que lo busquen en las Escrituras. ¿Por qué siempre estos tres y no otros? O tal vez todos los 12. El hecho es que Pedro, Santiago y Juan constituían la primera presidencia de la iglesia en su época. Mediante revelación en los últimos días sabemos que ellos tenían y restauraron las llaves del reino que siempre pertenecen a la presidencia del sumo sacerdocio. En otras palabras, ellos eran la primera presidencia de su época, nos explica McConkie. En los días del ministerio de Cristo, él llamó a sus primeros apóstoles que fueron ordenados a este oficio. Según sabemos, confirió sobre ellos todo el poder y autoridad del sacerdocio, y también llamó a 3 de estos 12 para tener las llaves de la presidencia. Pedro, Santiago y Juan actuaron como la primera
presidencia de la iglesia en su época, para que comprendamos muy bien por qué ellos tres estaban como aparte de los 12. Entonces, hemos hablado allí de cosas muy importantes, entre eso de las llaves, y hemos hablado del sacerdocio. Es muy importante, hermanos, que tengamos claro lo que significa esto. Es muy importante que tengamos clara la importancia y el privilegio y la bendición tan grande que tenemos de que el sacerdocio, el poder de Dios sobre la tierra, haya sido restablecido. El presidente Oaks tiene unas palabras muy bonitas con respecto a eso. Pueden leerlo completo en su mensaje, como siempre digo, porque aquí solo podemos mencionar una parte del mensaje. El mensaje se llama Las llaves y la autoridad del sacerdocio y está en la Leona de Mayo del 2014. Aquí, el Elder Oaks explica lo que son las llaves del sacerdocio y por qué son importantes. Y él dice: las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir, controlar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. Y esta información lo tenemos en el Manual 2 de Administración de la Iglesia. Todo acto u ordenanza que se efectúa en la Iglesia se hace bajo la autoridad, la autorización directa o indirecta de uno que posea las llaves para dicha función. Las llaves que el Salvador le prometió a Pedro incluían el poder para sellar, el poder para atar y para desatar en la tierra y en los cielos. Y este poder permite que las ordenanzas que se efectúen en la tierra bajo la autoridad de los líderes de la iglesia sean válidas en los cielos. Entonces, las llaves del sacerdocio son necesarias para administrar la iglesia del Señor sobre la tierra. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la única iglesia sobre la tierra que ha recibido y posee en la actualidad la autoridad del sacerdocio y las llaves del Señor. Tenemos allí algo fundamental, algo importantísimo que nos distingue de otras iglesias, hermanos. Entonces, estas palabras del Elder Oaks nos hablan de la importancia del sacerdocio. Es necesario que nosotros tomemos conciencia de ello, hermanos. Tanto los hermanos que poseen el sacerdocio, como también nosotras, como también cualquier otra persona. Tenemos que siempre tener en cuenta que el sacerdocio es el poder de Dios aquí en la tierra, que no es cualquier cosa, que es algo sagrado. Continuando con los versículos de Mateo 16, al final Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Todas estas cosas tan importantes se tratan en el capítulo 16 del libro de Mateo. En el capítulo 17 nos hablan de la transfiguración del Salvador y dice: Jesús se transfigura en el monte delante de Pedro, Santiago entre paréntesis tenemos Jacobo y Juan. Sana a un lunático, habla de su muerte cercana y paga impuestos de un modo milagroso. Antes de que leamos los versículos, hermanos, vamos a definir lo que significa la palabra transfiguración, para que entendamos lo que pasó en ese momento. La transfiguración es el estado de las personas cuya apariencia y naturaleza cambian temporariamente, o sea que son elevadas a un nivel espiritual más alto
a fin de que puedan soportar la presencia y la gloria de seres celestiales. No podemos nosotros en la carne y en nuestro cuerpo mortal así simplemente aguantar la gloria celestial, hermanos. Necesitamos entrar en algo como esto, en la transfiguración. Entonces, continuando con los versículos, nos dice lo siguiente: y después de 6 días Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, decía él. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Seguramente él esperando que ellos estuvieran más tiempo allí. Y mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz los cubrió, y una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, acercándose, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es menester que Elías venga primero? Y Jesús les dijo: A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron con él todo lo que quisieron. Y así también el Hijo del Hombre padecerá en manos de ellos. Y allí los discípulos se dieron cuenta que el Salvador se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Recordemos, hermanos, que todos estos versículos tienen su parte de su análisis en lo que leímos de Jesús el Cristo, de por qué a los apóstoles se les mandó a guardar silencio y a no hablar de ello. Ya la preparación de ellos a partir de aquí cambió, como dijimos entonces, cuando explicábamos eso que leímos. Y el Salvador comenzó a hablar con ellos en más claridad acerca de todo lo que iba a acontecer con respecto a él. Y entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte. En el 19 nos dice: ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Ellos se estaban refiriendo a una historia que tenemos aquí, cuando un hombre fue arrodillándose al Salvador pidiéndole que ayudara a su hijo, que dice que estaba como un lunático, estaba atacado por un espíritu maligno. Y los discípulos trataron de sacarlo, pero no pudieron. Y entonces Jesús lo hizo. Y el muchacho sanó. Entonces los discípulos preguntaron que por qué ellos no pudieron. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno, les dijo el Salvador. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron de gran manera al saber lo que iba a ocurrir. Entonces nos mencionan un relato que tiene también mucho significado, hermanos. Nos dice, como sabemos, en esa época también se cobraban impuestos. Impuestos que podemos llamarlos de cierta forma impuestos eclesiásticos, supuestamente para el templo de Dios. Entonces, dice que fueron a cobrarle. Cuando ellos llegaron a Capernaum, fueron hacia Pedro los que estaban cobrando los impuestos. Y entonces ellos estaban cobrando 2 dracmas, que era la moneda en ese momento. Y le dijeron a Pedro: vuestro maestro no paga las 2 dracmas.
No se atrevieron a decírselo al Salvador, se lo dijeron a Pedro. Y Pedro dijo, sí. Él dijo que el Salvador los iba a pagar. Y luego él entró a hablar con el Salvador que estaba dentro de la casa. Fíjense que el Salvador no estaba afuera, el Salvador no estaba con ellos cuando esos hombres le pidieron a Pedro el impuesto. Sin embargo, cuando Pedro entró, el Salvador le dijo lo siguiente: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le dijo, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego entonces pues los hijos están exentos. Realmente resulta totalmente sin sentido que ellos quieran cobrarle al Salvador impuestos para el templo de la casa de Dios que es su Padre, siendo él el Hijo unigénito. A esto se refería el Señor cuando le dijo a Pedro, fíjate, ¿a quién cobran los impuestos? ¿Al hijo, a los hijos o a los extraños? Tendría que ser a los extraños, no al hijo, ¿verdad? Pero ellos no reconocían al Salvador como el Hijo unigénito de Dios. Entonces, Pedro le dijo de los extraños y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, mas para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que salga le abres la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Fijémonos cómo él dice por mí y por ti, porque quiero leer algo aquí en el libro de Jesús al Cristo con respecto a este relato, hermanos, que nos da a entender muchas cosas que tal vez no nos habíamos dado cuenta. Y dice lo siguiente: las palabras de Jesús fueron, toma y dáselo por mí y por ti. Es notable que no dijo por nosotros. Él pudo haber dicho, pues dale esto para los dos, por nosotros dos. Él no dijo por nosotros dos, él dijo por ti y por mí. En sus relaciones con los hombres, aún con los 12, que de todos eran la mayor intimidad, los de mayor intimidad y estimación para él, nuestro Señor siempre conservó su categoría separada y singular, poniendo de relieve en cada oportunidad el hecho de que era esencialmente diferente de los demás hombres. Así lo manifiestan sus expresiones, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios, en lugar de decir simplemente nuestro Padre y nuestro Dios. Reverentemente admitía que era el Hijo de Dios en una manera literal que no se aplicaba a ningún otro ser. Entonces, tenemos aquí, aun cuando no se detallan las circunstancias del hallazgo del estantero en la boca del pez, ni se ha escrito en forma definitiva cómo se realizó el milagro, no podemos dudar que se verificó lo que Jesús habló, porque de lo contrario no habría habido razón aparente para introducir el acontecimiento en la narración evangélica. Los judíos que no conocían a Jesús como el Mesías, sino únicamente como un maestro de habilidad superior y hombre de facultades extraordinarias, tal vez se habrían ofendido si él se hubiera negado a pagar la contribución requerida a todo judío. Por otra parte, si Jesús hubiera pagado el tributo en forma ordinaria, es decir, por decir algo, se hubiera sacado el dinero de su bolsillo, de una forma ordinaria, y sin explicación, podría haber dado a los apóstoles y particularmente a Pedro, el portavoz del grupo en la gran confesión, la impresión de que él estaba sujeto al templo y consiguientemente no era todo lo que afirmaba ser, ni alcanzaba la categoría que le había atribuido en su confesión. En esta lección que dio a Pedro quedó claramente manifestado que retenía sus derechos como hijo del rey.
y sin embargo estaba dispuesto a entregar voluntariamente lo que no podía exigírsele en justicia. Entonces, como demostración conclusiva de su exaltada categoría, proporcionó el dinero, utilizando un conocimiento que ningún hombre sino él tenía. Tenemos allí entonces, hermanos, un significado más profundo de este acontecimiento. Quizás solo el hecho de decir iba a conseguir monedas en la boca de un pez nos suena solamente como algo especial, algo increíble, ¿verdad? Pero esto guarda mayor significado, que es lo que hemos leído ahora en el libro de Jesús, el Cristo. Entonces, tenemos que Jesús habla con los discípulos de una forma más clara, como habíamos mencionado antes. Y también mencionamos que en Marcos los relatos que hemos estado leyendo en Mateo se encuentran también repetidos. Y mencioné al principio que siempre es bueno leerlo por completo. Allí en Marcos 7 tenemos el vocablo del Corbán explicado, lo tenemos en los versículos 11 y 12. No voy a repetirlo para no extender más el tiempo de la lección, pero les recomiendo que lo lean. Y en el capítulo 8 de Marcos dice lo de la historia de cuando alimenta a las 4,000 personas, también lo de la levadura de los fariseos y de la sanación de un hombre ciego en Betsaida. Y vuelve a estar el testimonio fuerte y poderoso de Pedro de que Jesús es el Cristo. Les recomiendo, hermanos, realmente que lo lean. De nuevo, Jesús le dice a sus discípulos que si quieren seguirlo y quieren ir en pos de él, se tienen que negar a sí mismos y tomar su cruz. Les recomiendo de nuevo que lean todos esos versículos. Y él dice cosas aquí muy fuertes. Él dice en el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Una advertencia bastante fuerte, hermanos. Tenemos en el capítulo 9 de Marcos de nuevo el relato de la transfiguración y que Jesús enseña sobre la muerte y su resurrección, así como sobre quién será el mayor y sobre la condenación de los que ofendan a sus pequeñitos. Esta parte es muy tierna y muy hermosa, hermanos. Nos mencionan que los discípulos se encuentran un poco confundidos o estaban tratando de averiguar quién de ellos era el mayor. Y nos dice, también nos habla, incluso antes de esto, nos trae el relato de un hombre que pide por su hijo, que tiene un espíritu y que está mudo. Y el Salvador lo ayuda. Y nos dice en el 23, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y entonces el hombre de inmediato dice que el padre del muchacho clamó lo siguiente y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Estas palabras, hermanos, que están en estos versículos de Marcos 9, los versículos 23 y 24, les recomiendo que lean todo el relato completo, son bien importantes y nos hablan de un aspecto muy importante que lo tenemos aquí. Cuando procuramos aumentar nuestra fe, comenzamos con la fe que ya tenemos. Por eso el Elder Holland nos recomienda que hagamos crecer nuestra fe, no disminuirla. En lugar de buscar respuestas, en lugar de buscar resolver nuestras dudas en las fuentes equivocadas y en lo que nos aleja de la verdad, procuremos más bien continuar adelante, aun cuando sepamos que hay cosas que no entendemos. Siempre con la fe centrada en el Salvador y sabiendo que llegará un momento en que aquello
que no entendemos lo vamos a comprender. Aquí en el manual nosotros tenemos unas palabras. Este es el manual del maestro, no el que utilizan ustedes en casa. Tenemos aquí unas palabras del Elder Holland con respecto a esta lección tan importante que tenemos, de que cuando procuramos aumentar nuestra fe, comenzamos con la fe que ya tenemos. Este hombre tenía fe y él le dijo al Señor: ayuda a mi incredulidad. 3 observaciones para ayudarnos a tener más fe, nos dice el Elder Holland. Después de contar el relato de Marcos 9, del 14 al 29, el Elder Holland enseñó lo siguiente. La observación número 1 tocante a este relato es que al enfrentar el desafío de la fe, el Padre reafirma primeramente su fuerza y solo después reconoce sus limitaciones. Su primera declaración es afirmativa y sin titubeo: creo. A todos los que deseen tener más fe les diría: acuérdense de este hombre. En momentos de temor o duda o en tiempos de dificultad, mantenga la fe que ya han cultivado, a pesar de que esa fe sea limitada. Mantengan esa fe. Siempre recuerdo, hermanos, ese relato cuando Pedro se estaba hundiendo en las aguas, cuando él se aferró a esa fe que tenía en el Salvador. Él desvió su atención y se estaba hundiendo, pero él en ningún momento expresó otras palabras de desesperación. Él fue bien explícito en sus palabras y desde la fe que poseía dijo: Señor, sálvame, porque él sabía que el Señor podía salvarlo. Y es así como debemos dirigirnos a nuestro Señor, con fe, comenzando con nuestra fe. Creo, como hizo este hombre en el relato. La segunda observación es una variación de la primera. Cuando lleguen los problemas y surjan las dudas, al tratar de adquirir fe, no comiencen expresando lo mucho que no tienen, empezando, por así decirlo, a partir de su incredulidad. No les estoy pidiendo que finjan tener una fe que no tienen. Les estoy pidiendo que sean fieles a la fe que sí tienen. Y la última observación: cuando surjan dudas o dificultades, no tengan temor de pedir ayuda. Si la deseamos tan humilde y sinceramente como ese padre del relato que tenemos en Marcos 9, la deseaba, podemos obtenerla. Hermanos, lean completo este mensaje porque es realmente hermoso. Se llama Creo y está en la Liaona de mayo del 2013 del Elder Jeffrey R. Holland. Continuando ya, finalizando el capítulo 9, hermanos, del libro de Marcos, tenemos lo que estaba mencionando, que los discípulos estaban preguntando que quién de ellos sería el mayor. Entonces dice: porque enseñaba a sus discípulos en el versículo 31 y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, y después de haber muerto resucitará al tercer día. Y continúa con sus enseñanzas, que dijimos que iban a ser más claras. Entonces, sentándose, nos dice en el versículo 35, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Y le respondió Juan diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y que fuera echado al mar. Y si tu mano te hiciera tropezar, córtala. Mejor te es entrar manco en la vida, teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y habla también del pie, incluso de los ojos, y si nos hacen perder por lo que veamos. Y muchas veces al ver estos versículos tan fuertes, pensamos que debemos cortarnos un brazo, que debemos sacarnos un ojo. No es exactamente de esa manera, hermano. El Salvador nos habla de desarraigar de nuestro corazón, de nuestra mente, absolutamente toda impiedad y toda cosa que nos impida creer, que nos impida estar firmes en su palabra, que nos impida estar en el camino correcto que nos lleva de regreso a Él. Y nos dice en el 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Recordemos que en otras clases hemos hablado acerca de este significado de la sal que utiliza el Salvador. Quería mencionar algo con respecto a los niños, lo que el Salvador mencionó, que decía que teníamos que ser como niños. Esto ha sido aclarado en otras oportunidades, pero siempre es bueno repetir para mantener esa información, porque el Señor no nos está queriendo decir que seamos completamente como un niño y no razonemos y no maduremos. No es ese el significado de sus palabras. En el libro de Jesús el Cristo tenemos las siguientes palabras. Dice: Cristo no dio a entender que sus representantes escogidos debían actuar como niños. Todo lo contrario, tenían que ser hombres de valor, entereza y fuerza. Pero sí deseaba que hubiera en ellos las cualidades o virtudes de un niño. Esta diferencia es importante. Aquellos que pertenecen a Cristo deben ser como niños en cuanto a la obediencia, veracidad, confianza, pureza, humildad y fe. El niño es un creyente, sin malicia natural, confiado. Por otra parte, la puerilidad indica indiferencia, necedad y descuido. Contrastando estas características, el apóstol Pablo hace esta observación: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En esta lección se relaciona estrechamente al niño, en calidad de tal, con el niño que es el tipo verdadero de creyente adulto. El que haga tropezar, es decir, desvía uno de estos pequeñitos de Cristo, incurre en una falta tan grave que mejor le habría sido padecer una muerte violenta, más bien que haber pecado de tal forma. Entonces tenemos, hermanos, un significado muy especial en estas palabras del Salvador, que debemos de ser como niños. Tenemos aquí, hermanos, muchísima información. Yo les recomiendo que en sus hogares lean estos versículos con mucho detenimiento. Oren mucho para lograr tener la claridad de los mensajes que nos da el Salvador. Lamentablemente, por razones de tiempo no podemos seguirnos extendiendo, porque imagínense, el video igual duraría 3 horas. Dudo mucho que alguien lo vea con 3 horas. En fin, hemos explicado algunas cosas que son bien importantes. Yo sé, hermanos, sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. No me cabe ninguna duda que nuestra iglesia ha sido organizada exactamente como lo indicó el Salvador, porque Él es la cabeza de nuestra iglesia. No tengo ninguna duda, hermanos, que hoy también tenemos una primera presidencia como aquella primera presidencia de esa época.
y es nuestro presidente Russell M. Nelson, nuestro profeta vidente y revelador. Y tenemos dos consejeros especiales con él, el Elder Oaks y el Elder Erling. También tenemos un quórum de 12 apóstoles, testigos especiales de Cristo, y tenemos también a los 70. Tenemos la estructura que el Salvador desea y manda que tenga su iglesia. Y no me cabe ninguna duda que todas estas cosas son verdaderas, que nuestro Salvador estuvo aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, y nos dejó una base sólida y fuerte. Y la roca de la revelación nos ayuda a tener el testimonio que nos va a permitir estar fieles y fuertes, centrados en nuestro Salvador Jesucristo, y podremos alcanzar el galardón de la vida eterna. Sé que nuestro Salvador Jesucristo y nuestro Padre Celestial nos esperan con los brazos abiertos. Y todas estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que se titula me equivoqué. La siguiente lección se titula ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y vamos a estudiar el capítulo 18 de Mateo y el capítulo 10 del libro de Lucas. Tengan, hermanos, una excelente semana.